Bueno, pues sí, mejor. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por venir esta tarde tranquila, porque esta mañana ha sido bastante lluviosa también para nosotros y nada, la idea de la actividad de hoy es hablar sobre las aves esteparias, la situación de las aves esteparias en el suroeste español. Y lo primero me presento, yo soy Emilio Peña, soy el coordinador de proyectos de la Fundación FUNPASOS, que es la que organiza la actividad. FUNPASOS es una fundación por la sostenibilidad participativa. Nuestra sede está en Badajoz, aunque trabajamos en toda España. Llevamos unos 5 años trabajando, haciendo diferentes proyectos. Sobre todo nos dedicamos a proyectos que tengan que ver con la participación, donde pues, la sociedad, digamos, necesita o solicita que el desarrollo sea de una manera o de otra, y entonces nosotros intentamos buscar financiación o nos apoyamos en proyectos para poder obtener esos resultados. Este proyecto en específico forma parte de una medida compensatoria de 2 plantas fotovoltaicas propiedad de Enel, de Endesa, en las cuales pues, nosotros con esta medida compensatoria nos han solicitado durante los próximos 5 años hacer unas jornadas de sensibilización para la comunidad de este territorio. Estas medidas compensatorias, aparte, las trataremos un poco más en el detalle en la charla que nos hará el compañero Jorge. Son medidas compensatorias que las entidades o las empresas que construyen las plantas fotovoltaicas, las eólicas y todas estas acciones que tienen un daño en el ambiente, pues tienen que compensar de una manera, están obligadas, gracias a la administración que les dice tenéis que hacer esto y esto. Y esta es una de las medidas compensatorias. Nosotros el pasado 17 de diciembre vinimos al Instituto de Valencina de la Concepción, estuvimos con los chicos de cuarto de la ESO, con los 4 grupos, y tuvimos una actividad también de divulgación sobre qué son las aves esteparias y sobre todo cuál es el hábitat que tenemos que proteger. Bueno, FUNPASOS como tal nos dedicamos a proyectos diferentes. Uno de ellos son, por supuesto, las medidas compensatorias, pero ¿por qué? Porque nosotros hemos trabajado desde un principio en la gestión de acuerdos de custodia del territorio. Nosotros trabajamos con los propietarios en Extremadura, en Andalucía y ahora mismo en Aragón. Trabajamos con los propietarios para conseguir fondos para proteger o conservar el ambiente en una de las maneras. Eso sí, no que sean algunas actividades son dedicadas exclusivamente para la mejora de la biodiversidad y otras para la mejora de la rentabilidad, pues teniendo pues, una agricultura específica. Trabajamos, por ejemplo, en un proyecto de agroecología, es una financiación Horizon, con socios de todo, de Noruega, de Suecia, de Alemania, de Eslovenia y de Italia, intentando transformar la agricultura de la zona, pues intentar transformarla a una parte un poco más ecológica y sobre todo unificando lo que son las condiciones a nivel europeo. Trabajamos también en un proyecto que hemos acabado ahora mismo para la lucha contra los fuegos, los incendios forestales, como también habéis sufrido vosotros. En Extremadura en los últimos 10 años hemos sufrido centenares de millares de hectáreas calcinadas y estamos implementando una forma de trabajar el monte de una manera activa. Digamos que se llama un ecosistema o un paisaje mosaico, y utilizando esta metodología que está estructurada o diseñada por la Universidad de Extremadura, pero que ahora mismo está presente en toda España y en parte de Europa, pues una manera un poco de digamos, bloquear estos grandes incendios y disminuir la velocidad y sobre todo el impacto que tiene. Otros proyectos, hacemos también proyectos Erasmus+, hacemos actividades para jóvenes, hacemos actividades para técnicos, trabajamos con otros pueblos, por ejemplo, con asociaciones que no solamente de España, sino, o sea, de Europa, sino también de África. Y
Y en este caso, bueno, pues lo que os quería comentar es que mi compañera Monse, que es es más especialista en este tema, ella ha trabajado en los últimos 20 años en diferentes proyectos de recuperación, del quebrantahuesos, del lince, del sisón y de la butarda en Extremadura, también trabajando en las medidas compensatorias, y Jorge, que también trabaja en FUNPASOS, que es el técnico especialista sobre todo en las medidas que tienen que ver con las aves esteparias. Con lo cual, simplemente os quería agradecer que hayáis venido a esta actividad. En un principio, como teníamos solamente confirmado 6 personas, pues éramos, bueno, estamos contentos pero esta afluencia, además, lo siento por no tener a disposición. De todas maneras, serán 45 minutos, unos 50 minutos máximo, y luego, pues sí, tenemos el tiempo para tomar un aperitivo y si tenéis alguna duda, alguna cosa, y si queréis sobre todo buscar un compañero de viaje, si tenéis algún proyecto o alguna iniciativa que queréis hacer que tenga que ver con la participación social y con la sostenibilidad, por supuesto estamos abiertos a todos vuestros comentarios, vuestras solicitudes. Nuestra página web es funpasos.org y bueno, si queréis luego los contactos, luego los pasamos, ¿vale? Os dejo la palabra entonces a Monse. Le damos a presentar, que está aquí. Y aquí tienes aquí el si lo queréis utilizarlo. Vale. Jorge, ¿se te pone un lado un poquito? Sí. Ahí está. Bueno, mi nombre es Monse, como ha contado mi compañero Emilio, y yo voy a haceros una breve exposición de una pequeña introducción de qué son las aves esteparias. Luego describiré las metodologías genéricas que se llevan a cabo para hacer estudios de poblaciones y evaluar su evolución a lo largo del tiempo, y luego haré un análisis del estado de las poblaciones en el aguilucho en 2 especies, principalmente en el aguilucho cenizo y en el sisón común, por ser 2 de las aves esteparias más amenazadas a nivel nacional y a nivel autonómico. Las aves esteparias, así a grosso modo, bueno, pues como sabéis, son aves muy adaptadas a medios agrarios, a medios abiertos, que tienen como denominador común pues que son muy llanos, despejados y tienen poca cobertura arbórea, con lo cual esto hace que para camuflarse, tengan coloraciones muy crípticas que pasan desapercibidas en estos ambientes agrarios. Solo nidifican en el suelo y tienen unas dietas bastante variadas entre alimentación de semillas o insectívoras. La importancia radica en la conservación de estas especies principalmente en que son grandes indicadores de la salud de los hábitats donde están presentes, ya que su presencia indica que los entornos constan de una buena calidad, como recursos alimenticios o recursos para nidificación. Son un grupo de aves que se encuentran muy amenazados precisamente por la destrucción de sus hábitats, debido sobre todo al desarrollo de infraestructuras, intensificación agrícola, entre otros. A ver si me va esto. Yo creo que no me va, ¿no? Vale, creo que se ha pasado. Vale. Bueno, los hábitats, como hemos dicho, en los que se encuentran presentes son agroesteparios, que son un ecosistema que resulta de una interacción entre prácticas de agricultura extensiva y ambientes esteparios. A continuación os muestro una secuencia de fotografías en las que vemos diferentes individuos en diferentes hábitats. Aquí tenemos un macho de sisón común que se encuentra camuflado en la vegetación natural en primavera en Extremadura. Esto es un bando invernal de sisón común, sobrevolando rastrojo de cereal, que es otro de sus hábitats preferidos. Aquí tenemos un macho de abutarda que se encuentra en un pastizal de la provincia de Cáceres, un macho de abutarda en una siembra de leguminosas, y aquí tenemos un grupo de abutardas en olivares extremeños. Esos son los hábitats en los que normalmente se encuentran estas especies.
Para proceder a su conservación, el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, ha desarrollado una herramienta que es una estrategia, se llama Estrategia de Conservación de Aves Esteparias. Y lo que intenta hacer esta estrategia es revertir el declive que se ha visto de estas especies mediante directrices que gestionen sus hábitats, promuevan prácticas agrícolas compatibles y restauren zonas críticas de alimentación y nidificación. En concreto, esta estrategia ha elegido 7 especies objetivos, ¿vale?, por su nivel de vulnerabilidad, de conservación a nivel nacional y autonómico. Aquí vemos el listado de estas especies, que sería el sisón común, el aguilucho cenizo, la ganga ibérica, la ganga ortega, la alondra ricotí, la butarda eurasiática y el cernica loprimilla. Como vemos, el sisón común se encuentra en peligro de extinción tanto a nivel nacional como en Extremadura, y en Andalucía las poblaciones están catalogadas como vulnerables, con lo cual están en un importante proceso de declive. El aguilucho cenizo, por su parte, es vulnerable tanto a nivel nacional como autonómico en Andalucía, y en Extremadura son sus hábitats los que se encuentran en situación de declive. La importancia, como hemos dicho antes, es que son unos importantes bioindicadores de la salud de los ecosistemas, con lo cual su conservación ayuda a mantener un equilibrio ecológico del medio natural, controlar también plagas agrícolas, ya que muchas de ellas son insectívoras, preservar la biodiversidad, además de garantizar la sostenibilidad de forma global en el medio natural. Para conservar estas especies es muy importante conocer los estados de sus poblaciones. Para ello se realizan diferentes metodologías de seguimiento en función de la especie a censar. En el caso de especies de pequeño tamaño, como Passeriforme, se utilizan transectos lineales a pie con un recorrido específico, y para especies de mayor tamaño, como serían las abutardas, el sisón, las gangas, etc., se utilizan recorridos en vehículos con ciertas paradas a baja velocidad, con ciertas paradas entre 500 metros, 200 metros, para realizar estaciones de lo que se llama observación y escucha. Todo ello posibilita, además se tiene que hacer en condiciones meteorológicas favorables, que no haya presencia de lluvia ni de viento, y en las primeras horas después de la salida del sol o al atardecer. Aparte de estos... Disculpa un momentito. Vale. Bueno, disculpa. Aparte de estos censos visuales, también se utilizan tecnologías de geoposicionamiento como radiomarcaje mediante la colocación de emisores GPS que permiten conocer de una mejor manera los patrones y la distribución que hacen estas especies en su entorno natural. Complementariamente se realizan también mapeos de hábitats para conocer exactamente los hábitats más importantes para ellos, y de esta forma identificar los problemas que tienen y poder adoptar soluciones adaptadas a cada situación. Aquí vemos en la imagen un macho de sisón común con un GPS colocado con un arnés. Aquí en esta imagen vemos un transmisor, un GPS también, en un macho de aguilucho cenizo. Y aquí veríamos un macho de sisón común en vuelo, donde se puede ver perfectamente la mochilita del GPS. Una vez que se tienen los datos de los geoposicionamientos, hay varias herramientas de visualización y de monitorización de los patrones de movimiento, como podemos ver aquí. Esta sería una imagen tipo donde se visualiza las posiciones georreferenciadas. La situación de las poblaciones en Extremadura, concretamente del aguilucho cenizo y del sisón común, se basan en los datos que mostramos aquí, se basan principalmente en 2 censos nacionales. En el caso del aguilucho cenizo, es en el 2006 y en el 2017.
En el 2006 se obtuvo una estima poblacional, decir que son, hasta el 2006, 2005, 2006, no había estudios nacionales de las poblaciones de estas especies. No había, digamos, una metodología estandarizada que unificara todas las poblaciones a nivel nacional. Es a partir del 2005-2006. En este primer censo se estima una población para la comunidad de más de 1.000 parejas y casi todas centradas en la provincia de Badajoz. Aquí se ve la distribución en el censo realizado en el 2006 del número de parejas según las provincias. Como hemos dicho, se concentra más en la provincia de Badajoz, en un 80%, y las concentraciones, hay mayor número de parejas en el centro-oeste. En el caso del siguiente censo nacional, segundo censo que hubo en el 2017, se ve que la estima poblacional para la comunidad está en torno a las 600 parejas, ¿vale? Entonces aquí, observando la evolución y la tendencia poblacional, se ve un declive, un claro declive de las poblaciones, ya que desaparecen más de 250 parejas en estos años transcurridos. Por su parte, el sisón común en Extremadura, digamos que Extremadura es el segundo lugar en importancia que alberga la mayor población del sisón común. Hay que tener en cuenta que su distribución varía a lo largo, es una especie residente, entonces su distribución varía a lo largo del ciclo anual, ya que existen poblaciones diferenciadas, poblaciones reproductoras y poblaciones invernantes. En el caso de, aquí los datos son dos censos nacionales, en el 2005 y en el 2016. En el caso del 2005, los mayores, se hace un seguimiento y se calculan las densidades medias, que son los machos, el número de machos por kilómetro cuadrado, y se trata de la población reproductora, que en este caso se censan solo los machos. En Cáceres tenemos una media de 3,8 machos por kilómetro cuadrado en el 2005, y siendo la comarca de Trujillo la que alcanza estas mayores densidades. En Badajoz sería la comarca de Llerena, con 2,4 machos por kilómetro cuadrado. Las poblaciones invernantes, también en el censo del 2005, también están distribuidas, digamos, por toda la comunidad, siempre centrándose más, como vemos, en la provincia de Badajoz, y digamos que es un poco más restringido en el caso de las poblaciones invernantes en comparación con las poblaciones reproductoras, siendo en Cáceres nuevamente la comarca de Trujillo, con concentraciones mayores, notándose unos 275 ejemplares en un solo bando como concentraciones máximas, y en Badajoz, en la zona de Vegas Altas, 250 ejemplares por cuadrícula. En el caso del segundo censo nacional, en 2016, en las poblaciones reproductoras, Badajoz y Cáceres observan también una reducción en el número de machos por kilómetro cuadrado de 0,54 y 0,36 respectivamente. En las poblaciones invernantes también se observa un descenso, siendo los llanos de Cáceres y Trujillo, en la provincia de Cáceres, con una población de entre 51 y 100 individuos, y en la provincia de Badajoz solo La Serena obtiene concentraciones mayores a 50 ejemplares, el resto estaría por debajo. Se obtiene una población muy dispersa y siempre un bajo número de efectivos. Teniendo en cuenta la evolución y la tendencia en el tiempo, en el caso de las poblaciones reproductoras se observa un claro declive, ya que la reducción en Extremadura está entre el 50 y el 75%, o sea, como mínimo se ha reducido a la mitad la población. En el caso de las poblaciones invernantes hay una menor reducción que las poblaciones reproductoras, siendo en Badajoz la que, digamos, tiene una menor reducción, mantiene más las poblaciones entre 0 y 25%, y Cáceres es un poquito, desaparecer un poco más el número de ejemplares invernantes.
Para el caso de las poblaciones en Andalucía, en el aguilucho cenizo, las poblaciones son un poquito mayores que en Extremadura, alcanzando los 1.300, 1.400 parejas estimadas. Aquí se observa la distribución en Andalucía con el número de parejas, que está bastante homogénea, a excepción de algunas provincias, porque en el Censo Nacional del 2006 no se hizo un esfuerzo, no se muestreó toda la provincia por igual. Entonces, seguramente los datos están un poco sesgados en este año. En el censo del 2017 se ve que se reduce de las 1.300, 1.400 parejas a las 600 parejas, con lo cual también se observa un declive importante. Igualmente, al igual que en Extremadura, desaparecen más de 250 parejas en la región. En el caso del Sison común, Andalucía ocupa el tercer puesto en importancia de poblaciones en este sentido. En el Censo Nacional del 2005, las poblaciones reproductoras, las mayores concentraciones se localizan en las provincias de Sevilla y Córdoba, con unas densidades entre 0,5 y un macho por kilómetro cuadrado. En las poblaciones invernantes es la comarca de Antequera en Málaga la que obtiene mayores concentraciones de hasta 180 ejemplares, y en Sevilla la comarca de la Campiña y de Aljarafe con poblaciones con pocos efectivos, en 45 y 50 ejemplares respectivamente. En el segundo censo nacional, en 2016, en la población reproductora, digamos que el grueso de la población se reparte entre las provincias de Sevilla, Granada, Córdoba y Málaga, de mayor a menor concentración de efectivos poblacionales. La población invernante, digamos, bueno, aquí el grueso se concentra en Granada, Córdoba, Málaga y Cádiz, también de mayor a menor. Es bastante dispersa la distribución, como se puede ver en el plano. Teniendo en cuenta la evolución y la tendencia a lo largo del tiempo en las poblaciones reproductoras, se observan resultados variables por provincia. En Cádiz, en la provincia de Cádiz y de Granada, sí que se observa una reducción de la mitad o hasta el 75% de las poblaciones. En Huelva y en Málaga, una menor reducción, del 25 al 50%. En Sevilla, menos del 25%, y hay un repunte en Córdoba, Jaén y Almería, en los que se observa un incremento de las poblaciones reproductoras. En el caso de los invernantes, también los resultados son variables. En la provincia de Sevilla, una reducción muy elevada, del 75 al 99% de la población. En Jaén, entre el 50 y el 75%. Y con un repunte, en este caso, las provincias de Cádiz y Granada, que han sufrido un incremento en los efectivos invernantes. Como principales amenazas de estas especies, de las aves esteparias en general, como os comentaba anteriormente, estaría el desarrollo de infraestructuras. Aquí vemos un ejemplar macho de Sison común, que ha sido por colisión con una línea eléctrica. También el uso de agroquímicos es otra de las principales amenazas, como pesticidas y etc. El cambio de cultivos y la sobreexplotación, como el cambio a la agricultura intensiva. Y esto sería todo por mi parte. Doy paso a mi compañero Jorge. Voy a poner de pie, si no importa. Vale. Buenas tardes a todos. Yo soy Jorge Moreno, ¿vale? Yo soy ambientólogo de formación y compañero de Emilio y Monse de Funpaso. Dentro de la fundación, pues como ha explicado Emilio, pues yo me centro un poco en el seguimiento poblacional de aves esteparias y de las medidas compensatorias asociadas a proyectos de energía renovable. Y bueno, hoy os voy a exponer un poquito esta ponencia, las medidas preventivas correctoras y compensatorias asociadas a la construcción de estos proyectos, ¿vale? Vamos a ver un poquito qué es y qué aplicación tiene. Esta primera parte va a ser un poco más teórica y luego vamos a pasar a la segunda parte de la ponencia, que me va a centrar específicamente en las medidas ambientales asociadas a la custodia del territorio y su aplicación, ¿vale?
Aquí vamos a ver algún caso práctico y esto va a ser un poquito más de campo. Las medidas preventivas y las correctoras y compensatorias, ¿qué son? Pues no es otra cosa que acciones que se diseñan pues, para evitar, mitigar o compensar los impactos negativos derivados de la construcción de estos proyectos, ¿vale? Como ha comentado mi compañera Monse, pues bueno, estas medidas las podemos consultar o podemos diseñarlas en algunas guías y bases que la verdad del MITECO, ¿vale? Estas dos que pongo aquí son bastante recientes, año 2022, 2024, si no recuerdo mal. Vale. Gracias. Nada. Y luego, pues nada, esto se saca principalmente o digamos que nos lo exige la Ley 21/2013 de protección ambiental, ¿vale? Y las promotoras de estos proyectos pues están obligadas a incluir todas estas medidas en su estudio de impacto ambiental que tienen que presentar, que obliga a esta ley. Todo esto, digamos, que se oficializa en la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental, ¿vale? Y bueno, pues se hace pública en el BOE o en el diario oficial de la comunidad autónoma donde se localice ese proyecto. Las medidas preventivas, pues principalmente se llevan a cabo o están pensadas para la fase de diseño y planificación de los proyectos, ¿vale? Su función es otra que evitar estos impactos negativos, ¿vale? Desde cero, y el enfoque siempre tiene que ser de anticipación. Por el contrario, las medidas correctoras pues, están pensadas para la fase de construcción y mantenimiento de estos proyectos y su objetivo es reducir o mitigar esos impactos negativos que digamos que sí o sí se van a producir con la construcción de estos proyectos. Y el enfoque, como he dicho, pues esa mitigación de estos impactos que digamos que son irreversibles. Algunos ejemplos de medidas preventivas que os he traído por aquí, pues bueno, el estudio anual de la avifauna de la zona, que lo ampara la ley también, y que con esto pues principalmente lo que vamos a hacer es elegir una de esas alternativas que se plantean y digamos, focalizar ese proyecto en la zona menos sensible para la ave pecuaria. Otra de estas medidas es la planificación de la fase de obra, evitando la carga revolutiva, ¿vale? Esto también la ampara la ley. Y bueno, como sabemos, pues es la época más sensible no solo de las aves esteparias, sino de todo grupo faunístico. Otra medida también muy extendida es el soterramiento de líneas eléctricas, ¿vale? Esto no tenemos que confundirlo con una medida compensatoria que está bastante extendida, que es el soterramiento de líneas eléctricas que están de construidas, es decir, coger una línea eléctrica aérea con sus apoyos y demás y soterrarla, ¿vale? Pero sin embargo, esta es una medida preventiva que se centra más en el diseño de esa línea eléctrica, ¿vale? Que sea soterrada, para evitar así el impacto de colisión y destrucción. Como medidas correctoras, pues tenemos la señalización de líneas eléctricas, ¿vale? Con elementos salvajes, lo que suelen llamar. Hay muchos tipos, ¿vale? Estos son uno de los más efectivos, tanto en espiral como midicente, y se basan sobre todo para prevenir la colisión o para corregir la colisión con el cableado de la línea eléctrica. Los sistemas de detección de aves en aerogeneradores, esta es una de las medidas correctoras más importantes también en los parques eólicos. No solamente se benefician las aves esteparias, sino también los quirópteros, que son los murciélagos, ¿vale? Y otra de las medidas correctoras que he puesto aquí también pues, sería la creación de corredores ecológicos. Y los corredores ecológicos que son, pues no dejan de ser especies naturales que la fauna utiliza pues, para transitar por el territorio, y esta medida pues corrige muy bien el impacto que genera la fragmentación del hábitat o del territorio por la construcción de esta infraestructura. Ahí en la imagen, pues, podéis ver una planta fotovoltaica que tiene ahí entre medios de los módulos y demás, fuera del vallado, pues han dejado varios espacios como corredor ecológico y que conexione ese territorio. Ahora vamos a ver un poquito las medidas compensatorias, ¿vale? Sería la tercera de estas medidas que he comentado al principio. Esta, digamos que su aplicación la tienen en la fase de explotación del proyecto. Se basan en compensar esos impactos que ya son irreparables, ¿vale? Hay que compensarlos de alguna manera. Y el enfoque siempre tiene que ser el de generar impactos positivos en otras zonas, generalmente aledañas a la ubicación del proyecto, y si no, pues en zonas lo más cercanas posible, o bien elegir zonas, por ejemplo, de la agricultura, la zona de especial protección para las aves, la zona cepa, pues también es un destino para aplicar estas medidas compensatorias. Algunas aplicaciones, algunos ejemplos, los acuerdos de custodia, que ahora pasaré a explicarlo un poquito más a fondo.
radiomarcaje de individuos, como ha comentado mi compañera Monse. Esto, pues, ya lo he explicado bastante bien ella, pues para hallar tendencias poblacionales y demás, es una de las medidas también más usadas. Una financiación directa para participar en programas de seguimiento y campañas de protección, nada más conocidas, pues para el aguilucho cenizo, ¿vale? Localizar y proteger heridos en sus territorios. Y luego, por último, la instalación de cajas MIDI. Estas en particular nosotros pues llevamos un seguimiento bastante exhaustivo en Extremadura y estamos teniendo bastante buenos resultados colaborando con la Junta de Extremadura y estamos viendo un poco en contra de lo que se pensaba, pues que al final es una medida compensatoria que la usan bastante las aves, no solo las esteparias como la carraca o el cernícalo brimilla, sino también otras especies que son controladas biológicos como la lechuza o el cernícalo vulgar, ¿vale? Los acuerdos de custodia del territorio. Pues bueno, ya he introducido un poco mi compañero Emilio. Al final, pues la entidad de custodia, he tenido un poco todos los agentes que participan en estos acuerdos de custodia, ¿vale? Las entidades que seríamos nosotros, pues tenemos que tirar un poco de las promotoras, ¿vale? Para conseguir esa financiación y llegar a acuerdos con los agricultores y ganaderos, ¿vale? Para hacer un buen uso de esa estrategia de conservación, que no deja de ser otra cosa la custodia del territorio, ¿vale? Las administraciones públicas obviamente tienen su papel, también nos servimos de ellas cuando necesitamos localizar, por ejemplo, parcelas donde ubicar estos acuerdos y demás. Y bueno, al final pues es intentar compensar todos estos impactos negativos derivados de la construcción de estos proyectos de energías renovables pues con este tipo de herramientas y intentar pues, beneficiar un poco a las aves esteparias y también a los ganaderos por donde se distribuyen estas aves, ¿vale? No solamente con compensaciones económicas, sino pues al final con la aplicación de las medidas agroambientales asociadas a estos acuerdos de custodia, pues por ejemplo se ha beneficiado también el suelo y todo el conjunto del ecosistema, ¿vale? Estos acuerdos de custodia, pues ahora es una herramienta que lleva unos cuantos años en auge. Estos mapas están sacados de la Fundación Biodiversidad, ¿vale? De un estudio que publicó el año pasado, creo recordar. Arriba podemos ver las comunidades autónomas con mayor número de acuerdos de custodia del territorio, Extremadura está entre una de ellas. Sin embargo, en el mapa de abajo, en color rojo, podemos ver las entidades de custodia por comunidad autónoma, ¿vale? El número de entidades de custodia por comunidad autónoma, y aquí Andalucía pues, estaría entre las fronteras. Como vemos, pues Cataluña fueron uno de los primeros que empezaron con este tema y de momento no hay quien nos eche el cuento, ¿vale? Luego aquí a la izquierda tenemos un mapa de la comunidad de Andalucía. En él se pueden ver, se ve un poquito pequeño, pero bueno, con esas rayas azules creo que son los espacios protegidos, las rayas verdes son la red natura, donde entrarían las cepas, como hemos comentado anteriormente, y esos puntitos pues son los acuerdos de custodia. Como vemos, pues no siempre se pueden ubicar en estos proyectos de energía renovable y se intentan agrupar también pues, alrededor de esta zona cepa, de este espacio protegido, incluso en el interior de ellos. Ahora voy a comentar un poquito la segunda parte de esta ponencia, que ya entramos un poco en materia, lo que son las medidas ambientales asociadas a estos acuerdos de custodia, ¿vale? Y un poco su aplicación. Os voy a exponer al final un par de casos reales con datos para que veáis un poco cómo funciona el tema y lo intentamos un poquito mejor. Estas medidas agroambientales, pues aquí os traigo una batería de las que más se suelen usar, de las que más usamos nosotros o más vemos nosotros en nuestro trabajo. La primera, pues la siembra de leguminosas de secano y una recolección parcial, ¿vale? Esto es una medida bastante extendida y que sirve no solamente de alimento para las aves esteparias, sino como zona de refugio. Luego tenemos también la siembra de cereal de ciclo largo, de retraso de cosecha. Digamos que esta medida se podría dividir en dos, porque hay veces que cuando usamos variedades de ciclo largo no hace falta retrasar la cosecha, pero si usamos otro tipo de variedades, pues sí que es conveniente retrasar esa cosecha, pues depende de la zona, pues principios, finales de junio, principios de julio, incluso hasta mediados de julio, ¿vale? En la zona de norte. Otra de las medidas que personalmente a mí también me gusta y que el mejor resultado veo en campo es el mantenimiento de barbecho tradicional. No solo sirve de refugio para aves esteparias, sino que sirve de alimentación también, ¿vale? Y también sirve de zonas de refugio y alimentación para controladores biológicos naturales de plagas que puedan sufrir nuestro cultivo. Esta medida tiene sentido pues si no se hace un laboreo de las tierras, el barbecho en blanco creo que no sirve para nada,
y hay que mantener un poco la cobertura vegetal, ¿vale? A excepciones de mucha lluvia que haya que controlar un poco la vegetación, pues se puede hacer algún labrado, pero siempre evitando la época de reproducción de las aves. Otra que también está bastante extendida, que ya he introducido antes, pues en los rodales de protección, los cerramientos alrededor de los nidos de aguilucho cenizo, ¿vale? Aquí pues se compensa al propietario pues incentivándole con dinero por la pérdida de la cosecha de esos rodales que se dejarían para proteger a los nidos de aguilucho. Se usan mucho los cerramientos de protección y creo que es muy importante porque al final si dejamos un rodal en medio de ganado, pues lo más probable es que ese nido se haya depredado. Entonces hay que ponerle un cerramiento para evitarlo. Otra de estas medidas es el mantenimiento de rastrojos sin empacar y aprovechamiento ganadero, ¿vale? Igual, sirven de refugio también de zonas de alimentación para las aves esteparias y es bastante importante mantenerlo hasta septiembre-octubre, ¿vale? Seguimos con más medidas, mantener una baja densidad de cabeza de ganado, que está más orientada a explotaciones ganaderas o ganaderas, es muy importante. También es muy importante pues, evitar el sobrepastoreo, evitar la carga ganadera en época de reproducción, por el tema de pisoteo de nidos, de molestias, de abandono, y saber también el suelo beneficiado. Al final pues, estamos evitando escorrentías, pérdidas de suelo, y también es muy importante pues, poder aplicar esta medida. Evitar el uso de pesticidas y de semillas tratadas, esta también es bastante importante. Sí que es cierto que nosotros los acuerdos que llevamos hoy en día ya viene un poco de serio, ¿vale? La gente pues, cada vez está un poco más concienciada y sí que es cierto que al menos nosotros nos estamos encontrando que ya a los propietarios de estas explotaciones no les importa. Mantenimiento del lindero, esta personalmente también me gusta bastante. Creo que cada vez cuando voy por el campo veo menos lindero. Es importante mantener estos espacios, no solo para la cría y el desarrollo, por ejemplo, de los pollos en la época después de la reproducción, sino porque, como he comentado con algunas de estas medidas anteriormente, pues sirven también de refugio para especies que son controladores biológicos de nuestras plagas. Entonces creo que sin lindero pues no hacemos nada, porque si no, las aves insectívoras, por ejemplo, tampoco se van a poder refugiar, no van a poder anidar en ninguno de los sitios cercanos a los cultivos. Otra de las medidas que también tiene sentido cuando se hace custodia a largo plazo, no solo durante un año, por ejemplo, la rotación real del cultivo, ¿vale? Que, aunque viene siendo un poco exigida, pero hay veces que no se hace. Entonces es importante que tenga pues, esas rotaciones de cereal, leguminosas de barbecho para el suelo y para todos los ciclos de la ave esteparia, no solo reproductivos, sino también evidentemente. Ha comentado antes mi compañera Monse, pues también es un punto bastante importante en su ciclo, ¿vale? Hacen muchas migraciones y demás, que ya muchos sabéis también. Por último, la creación y mantenimiento de puntos de agua para aves esteparias. Yo también la considero muy importante, ¿vale? En explotaciones ganaderas no me sirve una bañera, no me sirve un bebedero porque eso las aves esteparias no lo van a tomar. Tienen que ser unas charcas ganaderas por lo más naturales posible, ¿vale? Sin grandes taludes, sin mucha vegetación acumulada, tienen que cumplir una serie de características y bueno, creo que es un punto bastante importante, ¿vale? Voy a finalizar un poco con dos ejemplos que os he traído de la aplicación de estos acuerdos de custodia, para que tampoco suene tan lejano. Y bueno, aquí el proyecto de Termosol 1 y 2, estos son dos termosolares que se ubican en la Villar de Vera, en Badajoz, una potencia instalada de unos 50 megas cada uno, ocupando una población de 70 hectáreas. Desde el 2018 venimos haciendo los acuerdos de custodia como medida compensatoria. Hemos gestionado ya más de 2.000 hectáreas con un presupuesto anual aproximado de unos 66.000 euros. ¿Vale? Este presupuesto se destina casi total a la aplicación de estos acuerdos de custodia, ¿vale? Pero también una pequeña parte, pues digamos que lo destinamos para una campaña que tenemos con la Junta de Extremadura de apoyo, que nos solicitan de apoyo en programas de seguimiento de poblaciones de aves esteparias y demás. Las parcelas gestionadas se ubican tanto en la provincia de Cáceres como de Badajoz, en los términos municipales que tenéis ahí, con lugares para los adelares. Y en esa tablita, que no sé si lo vaya a ver un poco regular, tenemos un poco los baremos de precio, la horquilla de precios por hectárea, ¿vale? Euros por hectárea, asociada a cada medida. Por ejemplo, la siembra de leguminosas y el peso de cosecha en este caso
se pagan 280 € la hectárea, ¿vale? El mantenimiento de una baja densidad de cabeza de ganado, con exclusión en la época reproductiva, de aves esteparias se paga unos 150. El mantenimiento del brecho tradicional, como he comentado anteriormente, se paga unos 100 € y el mantenimiento de la rastrojera unos 50. Ahora ya va Aquí tenemos esas medidas que comentaba que apoya a la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, que se viene haciendo a lo largo de todos estos años. Esto es anual, cada año se van, digamos, refrescando, pero estas son algunas de las más importantes que hemos realizado. Un radiomarcaje de varios ejemplares de agutarda de sisón común, localización y protección de nidos de aguilucho cenizo, ¿vale? La campaña de aguilucho cenizo. Seguimiento de aves esteparias en puntos de agua, con cámaras de fotogrampeo, principalmente para no generar molestias y demás. Censo de productividad de agutarda de sisón común, ¿vale? Esto es un seguimiento que se hace por reproducción para ver un poco ese éxito del reproductor de esa campaña de cría. La revisión de productividad de caja de nido en diferentes zonas de la región, ¿vale? Y si tenéis algún ejemplo, lo solemos hacer con una pérdida en la cámara endoscópica para evitar molestias en esta época tan sensible. Y bueno, ahí tenéis a los bichines ahí abajo que como veis están tan a gusto en su nido. Y luego también tenemos la localización de nidos de agutarda de sisón común con tecnología térmica, que principalmente se hace con drones que llevan cámaras térmicas, y lo hacemos también en colaboración con la SEO Vigilance. El otro proyecto del que os quería hablar son las plantas solares de Dulcinea y Aljarafe, que están más cerquita, aquí en la provincia de Sevilla. Ambas ocupan una superficie de unas 383 hectáreas. Los acuerdos de custodia, como ha comentado mi compañero Emilio, son más recientes, se remontan este año pasado, 2025. La superficie que gestionamos nosotros es igual a la ocupada por las plantas solares, son las 380 hectáreas. Estas parcelas se ubican, las parcelas que han sido seleccionadas, se ubican en los términos municipales de Marchena y de Sur. Aquí he puesto un poco la compensación, la horquilla, esa especie que se hace aquí en Andalucía, más o menos a 500 € la hectárea. Aquí tengo que matizar que, bueno, va en función un poco del tamaño de la explotación, ¿vale? Cuando la explotación agroganadera o agrícola o ganadera supera las 100 hectáreas, ese precio disminuye un poquito, pero bueno, esa es un poco la horquilla de precios que le podemos dar. Estas son las medidas ambientales asociadas que van en contrato, son estas, ni lo más ni lo menos, hay que cumplirlas todas, ¿vale? Dentro de nuestra explotación. Es el mantenimiento de un barbecho en un mínimo del 25% de la explotación, siembra de leguminosas en secano en un mínimo del 10% de la explotación, mantenimiento del rastrojo hasta un mes antes del momento de la siembra siguiente. Esto hay que cogerlo un poco con pinzas, al final también dependemos un poco de la climatología y bueno, pues si en vez de ser un mes tiene que ser 2 antes, pues así ya está. Más o menos pues, por aquí, por esta zona, suele ser entre octubre y noviembre, hasta donde se deja la rastrojera. Evitar lo posible entrenamientos o trabajos agrícolas durante los meses, como he comentado, varias veces más sensibles de reproducción de estas aves, y la eliminación o reducción de productos fitosanitarios. ¿Por qué no pongo solo de eliminación? Pues al final también entendemos que bueno, si llega una plaga y hay que hacer un tratamiento específico, pues con un control y un aviso previo y demás, pues se puede llevar a cabo también sin mucho peligro. Y bueno, esto sería un poco todo. Creo que quedan 10-15 minutillos por si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna historia. Y si no, pues pasamos. Sí. Como que el acuerdo de custodia lo hace la empresa, Endesa, y coge una serie de hectáreas, 130 hectáreas, pone allí su maravilloso placas solares y ahora los de alrededor, con ellos hacen el acuerdo de custodia y le dan 500 € al año o total. No, ellos digamos que ponen la infraestructura en su sitio que al final nos permite y demás, y luego, como medida compensatoria, tienen que buscar un espacio donde implementar esas medidas ambientales. Pero ese espacio es de otros agricultores. Sí, exactamente. ¿Y de 500 € al año o 500 € por hectárea. ¿El qué? Los 500 € que al año, de regalo. 500 € por hectárea. Por hectárea. Al año. Por la medida compensatoria. O sea, digamos que pero no lo hace directamente la empresa constructora. La empresa constructora no puede hacer la medida. El acuerdo de custodia tiene que estar hecho por una entidad de custodia. Las entidades de custodia son fundaciones, asociaciones, empresas que se dediquen exactamente a eso, donde
van a velar por el acuerdo o que las condiciones se completen. Es decir, la declaración de impacto ambiental dice: por haber hecho esta planta fotovoltaica tienes que hacer tantas hectáreas y con estas condiciones para fomentar las poblaciones de aves esteparias en este caso, o en otros sitios pues murciélagos o lo que sea. Entonces las entidades de custodia hacen un acuerdo con la empresa y luego buscan a un propietario en una zona donde la administración haya decidido que es el sitio donde hay que trabajar. No es abierto a todo el mundo. No puede ser eso. No, tiene que ser, es un acuerdo de la administración pública que decide en qué sitio o en qué zona. No siempre es un sitio, una parcela. Porque hay sitios, las abutardas o las aves esteparias, nosotros, por ejemplo, en otra situación, las zonas de aves esteparias son muy diferentes en Extremadura y hemos elegido una que era como un punto rojo, un sitio donde habría que poder hacerla, ¿no? Y es una finca completamente sin ninguna conexión con nada, porque es una finca de un acuerdo de custodia que teníamos nosotros con Funpaso. Funpaso, lo que les comentaba antes y atrás, que hablaba con otros compañeros, que nosotros también, aparte de esto, tenemos acuerdos de custodia con 10.000 hectáreas de encinares, por ejemplo, de dehesas, donde a través de otros proyectos intentamos buscar que el desarrollo sea más sostenible, o sea, intentar aplicar proyectos para diferentes propietarios. Por lo cual, las medidas del acuerdo de custodia no es una cosa exclusiva de las plantas fotovoltaicas, de los eólicos, sino que los acuerdos de custodia sirven para custodiar que una cosa se haga de una manera que una entidad quiere, ¿vale? Una entidad, digamos, margen o sea, que no tiene por qué ser dedicada. Y los precios también varían dependiendo de la zona, dependiendo de también el uso, eso depende. Es verdad que esta actividad de hoy, la charla, digamos, esta sesión de sensibilización, está estructurada más para los agricultores, para los propietarios, porque nosotros trabajamos con muchos propietarios y sabemos que una medida compensatoria es una cosa muy útil, ¿no? Hay momentos en los que, como comentaba antes, hay medidas compensatorias que son prácticamente, digamos, regaladas, porque es una cosa que tienes que hacer. Por ejemplo, poner la cosecha al 15 de julio. Pues hay muchas veces que se cosecha después del 15 de julio, o sea, no es ningún esfuerzo. Y simplemente eso pues, favorece. Entonces, pues, es una manera de intentar buscar la mejora de esa actividad, en este caso, de las aves. ¿Vale? ¿Más dudas? Sí. Yo la verdad es que yo lo veo un poco preocupante. Tiene que pelear con la administración, un propietario privado. Sí. Yo viví con que fue la recuperación del principio de la recuperación del lince ibérico y ahí se trabajaba, ahí el problema que sabía que era el problema de la naturaleza, la escasez de conejos o enfermedades y gracias a Dios ese problema está solucionado. Aquí el problema es que se está luchando contra grandes plantas. Ahí es donde yo veo el problema. Porque no es solamente, como yo digo, la siembra de lo que son las placas solares, es la cantidad de tendidos eléctricos que se están fomentando por las cultivos. Sí, el cambio de... Y eso lo estáis haciendo mejor que... Claro, el cambio de cultivo, el uso de pesticidas, por ejemplo, en muchas de las especies, el uso de pesticidas, que los cambios de cultivo, hay muchas zonas donde antiguamente nosotros en los últimos 10 años hemos hecho seguimiento de abutardas y de sisones. Ahora mismo, por ejemplo, han cambiado el cultivo a olivar intensivo, entonces cambia completamente la estructura del territorio y tiene mucho daño. Ya años atrás, cuando yo me mudé aquí a la Alcarafe, o sea, a principios de los años 80, empezamos a ver la reducción de la población, porque el primer defecto que hubo de la población fue cuando en la campiña sevillana se empezó a centrar el uso ofensivo de los botones, de naranjos, uso de pesticidas y todas esas cosas. Yo creo que este va a ser mucho más feliz. Sí. Y también me gustaría daros, el futuro está un poco complicado, ¿no? Más que tenemos muchachos siempre estamos más tristes que el resto de las personas.
Pero es verdad que este tipo de actividades, de acciones de sensibilización, os comentaba cuando hemos llegado al principio que a nosotros nos ha resultado curioso cuando hicimos la actividad en el colegio, es que la mayoría de los muchachos no sabía qué eran las aves tepareas, no sabían ni siquiera anotarlas. Entonces sí que es verdad que es necesaria una formación, una información y luego luchar, porque la comunidad es la que en realidad protege todas las cosas, ¿no? O sea que aunque haya grandes propiedades, grandes capitales, y sí que es verdad que se intenta solucionar el problema, ¿no? Por supuesto, a todos nos encantaría que todos estos problemas no fueran una nada. Nosotros, por ejemplo, pasando al pasado, yo empecé a hacer cosas de ornitología, nosotros hacíamos la conservación de las grullas, ¿no? Eran 70.000 grullas en toda la zona occidental. Y actualmente, digamos que tenemos una sobrepoblación, sobre todo en la migración occidental. Y ha sido porque por un cambio de cultivo, simplemente porque el agua ha aumentado, el maíz ha aumentado. Entonces no sabemos muy bien a veces qué movimientos hace que favorezca una cosa, favorezca otra, pero digamos que el tiempo lo dirá. Intentaremos que, por ejemplo, otro proyecto, yo soy el que habla de proyectos de FUPASO porque son todas las cosas que estamos haciendo, y por ejemplo, hablando de aves tepareas, en Burgos, con un proyecto sobre transhumancia, vamos a intentar rehabilitar una zona de Burgos para la alondra del ricotí, que es también una especie súper amenazada. Entonces, cada una de las acciones pues intentan mejorar al menos el mínimo de las poblaciones para que intente mejorar la repuntar la cosa. Esperemos que vamos a hacer lo posible. Nosotros intentamos hacer lo posible y ese es el objetivo, hacerlo las cosas lo mejor que se pueda. ¿Más dudas? ¿Sí? Fondo lo que ha dicho aquí el compañero tertuliano del tema de por ejemplo, en 1 kilómetro, ¿cuánto cuesta? ¿Sabéis o tenéis idea cuánto cuesta 1 kilómetro de instalación aérea y unos soterrados? Y la inconveniente que pueda tener, por ejemplo, soterrarlo, o si es posible o es imposible. Sí, es posible, de hecho hay muchas medidas. Sí. Sí, yo he comentado una de las medidas que... No sé cuánto cuesta, pero son caras. Es caro. Es más caro, De las medidas más caras. Como Sí. grandes capitales, yo creo que los grandes capitales deberían de mirar un poquito más por esto y dejarse de tantos capitales. Sí. Si nosotros intentamos que... Claro. Esto está complicado. Es verdad que es cierto que a través del seguimiento de las aves, en este caso de los sisones y de las butardas, por ejemplo, en los puntos se hacen seguimientos sobre los tendidos eléctricos, y en los puntos críticos donde hay muchas colisiones, hay veces que la administración obliga al propietario del tendido a soterrarlo. Y hay casos, hay bastantes casos. No es nada normal. Nosotros hemos llevado proyectos de fotovoltaicas que la administración ha obligado a soterrar la línea. Claro, entonces, a ver, que sería mejor soterrar la teoría, pero es verdad que lo que la apetece. Un pequeño conocimiento sobre el tema de infoterra, de estos sitios, como habéis dicho ustedes, pero luego, por ejemplo, aquí que tenemos 4 botardas en Olivares y en Albaida, ahí, vamos, yo no sé cómo las botardas han sobrevivido hasta ahora, claro, que de verdad, para sobrepasar los cables que tienen por ahí, no me lo explico todavía, de los años que llevo viendo las botardas. Digo, no sé cómo estos animales están sobreviviendo aquí todavía. Y digo, y las líneas eléctricas, desde el portero a la línea de las cruces, con las medidas compensatorias de que es muy bien, compensatorias, pero que hay cables por todos lados. Para que se la refiere milagrosamente. Y el que conozca esa zona lo sabe perfectamente. Es una de las... Que no sé si quedan, porque no vemos. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra presencia. Ahora vamos a invitar a beber algo. Sí, perdona, sí. Una duda. Sí. Lo de la compensatoria, que por ejemplo, aquí en Villadiego, en la parte de lo del matadero, toda esta placa solar, no sé si será de Endesa o será de... ¿Lo obliga a hacer la compensatoria en la zona? No, de eso depende de la administración pública. O sea,
Pero esto lo lleva la Junta de Andalucía, ¿no? En la zona esta de aquí, ¿no? Decide la declaración de impacto ambiental. Claro. Sí. Pero aquí la- Sí. O sea, no siempre lo Porque me de... está hablando mucho de Extremadura y de Burgos y esto, y La a mí empresa- me interesa de aquí de Andalucía. Claro, pues, la empresa no decide dónde, lo decide La la administración, administración pública sí, que yo conozco a y todos la ellos. la Yo porque gente. llevo lo de la... Vamos, lo llevo. Lo que era la convocatoria de la... Aquí tenéis mucho. ¿Eh? Aquí en esta zona hay muchas compensatorias porque cuando nosotros empezamos a buscar propietarios era una cosa complicada porque estaba todo alquilado. No todo. Había mucho. Si no, estamos ahora. No, está lo que lo obliga la ley, están 3 hectáreas. Sí, Si claro. quiere ir a cuenta ahí también. Pero yo, vamos, yo, si queréis podemos hablar luego ahora. No, que si quiere campo, Porque, todo sí, porque hemos sufrido bastante con el tema de la búsqueda de No, los proyectos. o que hay propietarios que... Pues ahora vamos a